Literatura latinoamericana de vanguardia. El contexto. Ya a finales del siglo XIX fue notorio en América Latina un incremento de las explotaciones y su correspondiente expansión económica. Este periodo, que duró las 2 primeras décadas del siglo, se suele identificar con el inicio de la dura de las 2 primeras décadas del siglo. Se suele identificar con el inicio de la industrialización orientada en la explotación, vínculo a este ligero auge económico, se dio un aumento de la inmigración europea de las obras de infraestructura. El movimiento. En 1912 se celebró en Sao Paulo la Semana del Arte Moderno, en conmemoración a los 100 años de la independencia de Brasil. Elegían un movimiento a lo nuevo se convirtió en un santo y seña de este horizonte artístico, que se dispersó por todo el continente y proclamaba como regla común la necesidad de ser distintos a quienes los precedieron. Y después de tantas palabras, trata sobre que todo hombre renace de nuevo y quiere más vida. El creacionismo y el ultralismo. El primero propugnaba por la creación de una metáfora totalmente novedosa, sorpresiva. El segundo planteaba ir más allá de la metáfora clásica y romper con los moldes. César Vallejo. Desde sus primeros años, Vallejo fue sensible a la aparición de los nuevos tiempos, los cambios sociales y políticos de principios del siglo y la irrupción de ideas marxistas. El poeta renuncia a la seguridad de las imágenes preconcebidas. Todo es nuevo, profundo, alejado de adornos. Algunos de los poemas profundos a lo largo del cable. Desde sus primeros años, Vallejo fue sensible a la aparición de los nuevos tiempos, los cambios sociales y políticos de principios del siglo y la irrupción de las ideas marxistas. El poeta renuncia a la seguridad de las imágenes preconcebidas. Algunos poemas del libro son un ejemplo de comunicación de lo absurdo. Fue domingo en las claras orejas de mi burro. Este poema es de la autoría de César Vallejo. Trata sobre un burro y su amo, que el amo estaba hablando con él y le estaba contando todas sus experiencias, la cantidad de muertos que han habido y de que él había tenido un sueño cuando tenía 17. Pablo Neruda, La voz de un continente. Desde la década de los 20, la voz de Pablo Neruda repercutió por toda Latinoamérica. Más de medio centenar de libros publicó el poeta latinoamericano más conocido en el mundo. Al parecer, desde los 14 años publicó su primer poema. A los 17 llegó a Chile y a los 20 años publicó el poemario más popular de toda América, más popular de toda la lengua española. Dirigió la revista Caballo de Bastos. Fue nombrado cónsul en Rangún. Viajó a Europa y a Oriente, conoció a Federico García Lorca y entró en contacto con el ámbito de la generación del 27. Con la llegada de la Guerra Civil Española en 1936, fue el detonante para que su poesía pasara de tener un tono simplemente lírico a adquirir una posición de compromiso que se percibe en Residencia en la Tierra, 1915.
se unen la tierra y el hombre. Trata sobre lo lindo que es la tierra, lo fuerte que son los árboles y lo valioso que es para nosotros. Literatura y revolución. La Revolución Mexicana tuvo su origen por los campesinos desposeídos y condenados. Porfirio Díaz, entre 1882 y 1911, ordenó la muerte de todos los rebeldes. En general, los novelistas de la Revolución presentaron una imagen escéptica del fenómeno histórico. El águila y la serpiente. Trata sobre una noche donde ya no había tanto viento y la luna resplandecía en unos cadáveres, donde salía una voz doliente, moribunda. La novela telúrica. La mayoría de los vanguardistas eran leídos por grupos restringidos. La novela regionalista encaminaba a atrapar los públicos mayores. Don Segundo Sombra. Trata de unas personas que llevaban un arreo, donde estaban sucias y cansados, donde no encontraban un lugar seguro para descargar. Pero después encontraron un potrerito muy seguro y ahí descansaron. César Vallejo, 1892 a 1958, Los Heraldos Negros, 1919. Este es el primer libro de César Vallejo y muestra todavía un eco muy importante en la poesía modernista. Horacio Quiroga, Cuento. Horacio Quiroga, 1878 a 1937, Cuento, 1917 a 1937. Horacio Quiroga tenía muy clara su idea con respecto a un cuento perfecto, y de hecho escribió un decálogo en el que reconocía su filiación a Poe, el maestro norteamericano. Pablo Neruda, 1904 a 1975, 20 poemas de amor y una canción desesperada. La voz del poeta surge con una fuerza similar a la del mundo vegetal de donde proviene. El amor es casi telúrico. Mariano Azuela, 1873-1952. Los de abajo, 1916. Fue una novela escrita sobre la marcha de los acontecimientos. Además tiene un gran valor histórico y un valor testimonial. Doña Bárbara, Rómulo Gallego, 1988-1969, Doña Bárbara, 1929. Con Doña Bárbara se libra una de las discusiones más persistentes de la literatura latinoamericana. Ricardo Girales, 1886-1927, Don Segundo Sombra, 1926. Prosa muy cercana al verso, vemos surgir la pampa, la faena, los hábitos y los tipos de humanos. Este fue el trabajo de exposición socializado por Giner Arboleda Goe, por Andrés Caicedo Palacio y Daniel Steven Longa Moreno, el grado novenado. Muchas gracias. Bárbara, refleja a través de su aspecto el símbolo de la naturaleza brava y primitiva. Es también el símbolo de la llanura salvaje, engendradora de crímenes y violencia y devoradora de hombres. Doña Bárbara es un fragmento escrito por Rómulo Gallego en la edición La Oveja Negra de 1985. El Yacyyateré. Se dice que es un pájaro que canta de noche, atrayendo a la hora de dormir, atrayendo a los niños con un silbido hipnótico. El Yacyyateré es un mito que se da por los lados de Panamá y el Yacyyateré también se dice que es un tipo de duende. Hay gente que asegura que lo ha visto, dice que es un tipo de duende que parecía con características de las de un hombrecillo y
y que llega perturbando a los niños y con un silbido hipnótico que imita al de una ave. Bueno, y Vicente Huidobro, 1893-1948, Altazor, fue editado en 1931. Es uno de los máximos ejemplos de libertad poética. El poeta rompe toda la barrera